Kaixo, Arratsaldeon, ondo entzuten da? Eskerrik asko guztioi etortzearren, eskerrik asko egiteko alkate jaunari, elkarteetatik eta torri zareten hori, eta guztioi, kasetaritik inorba dago ere, eskerrik asko etortzearren. Lehenengo eta bendik egin behar dudana da aurkeztu geure burua. Hemen gaudenak, Hades Estilologia taldeko gara, 3 arituko gara orkestuena egiten. Eta orduan, nire eskenean daukadana Gotzon Arantzabal da, berak hitz egingo du uren zirkulazioaren arazoei buruz, Armintzeko koban. Gero, Oierrek Oiarzabal da nire eskenean dagoena, Oierrek hitz egingo du. Oier? Oiarzabal. Bueno, orduan, berak hitz egingo du uholdeekin lotutako beste gai batzuei buruz, eta nik hasiko naiz beste gai batekin, nina izan Urrutia, eta orduan nik erantzun behar dut galdera bat, hasteko hau, hitzaldi hau, edo agerpen hau, eta da galdera da, zergatik gaude gu hemen. Ze kontua da, gauzak ondo joan badira, Armintzeko ikerketan gauzak ondo joan badira, normal joan badira, guk ez genuen hemen egon beharko. Zer diputazioko ekipoa lanean egiten dabilenak, ezagutuko lituzke. Gura eta gure informazioa egiten duke. Orduan, zergatik gertatzen den hau, historia luzea da. Baina, aleginiko naiz aldenik eta laburre kontatzen. Beraz, orain dela urterik, 2016ko maiatzean, Armintzeko koba esploratu benuen eta aurkitu horko grabatuak, labar artea. Eta orduan berehala jarri genuen gauza bat egingo dut, eta da, euskaraz azalduko dunik, eta baina ikusten duzu hor, inork ez euskaraz ulertzeko badok arazoren bat, erderaz dago idea nagusiak diapositibetan. Berehala jarri genuen, beraz, aurkikuntza Aldundiko ondare zuzendaritzaren eskuetan, eta bera egin zeikatu horretik aurrera, guk jarraitu genuen orduan bertan udan, 2016ko udan lehenagotik hasita esploratzeko ba, plano egiten, topografia egiten, eta bakarrik utzi ziren galeria batzuk esploratu gabe goiko aldean daudenak, arkeologoek noiz egingo zuten gomendioa hori esploratzeko, zain. Eta orduan, berehala, hasiera haietatik ikusten zen argi uholde arazo handiak daudelako. Esate baterako beheko aldeko grabatuak ikusten zen sarritan estaltzen zituela urak, eta inoiz panel nagusia dagoen sala, goialdean dagoena, sala horren behe alderaino heldu zela ura. Horrek esan nahi zuen, inoiz, koba barruan, urak hartu zuela 12 metrotako maila kobaren zorutik goraino. 12 metro igo zuen urak. Eta liberatu zen arepa justu, momentu horretan. Orduan, 2016 horretan, lan hauek egin ostean, guk geure burua eskaini genuen diputazioari, orko ekipoari, basateko, hidrogeologia arloan jarraitu nahi genuela lan egiten. Esan zikoetan ezetz, esan euskuen ezetz, esan da beharrezkoa, enpresa batek egingo zuela lan hori. Garai hartan, gauza batzuk, egon ziren gorabera batzuk, harreman ilundu egin zen, gure taldea, elkartea eta diputazioko zuzendaritza, ondare zuzendaritzaren artean, baina, urte horren amaieran, 2016-aren amaieran, haiekin bilera bat egin ondoren, geratu ginen, jarraitzen genduela talde barruan lanean, eta faltasen esplorazioa, koba barrukoa, egin genuela, arkeologoak esaten zutenean. Baina,
Zeldu zen 2017 urtean, bakarrik urtearen hasieran kontatu bat eki genuen, baina urte osoan ez zeuskuen ekipokoak. Ez informazioari pasatu, inorako albisteri pasatu, zer egiten ari zire kontatu, ez gu zer egin behar genuen eta noiz. Bitartean, gu geurrekaguz ibili ginen datua biltzen 2017 urtean. Uren funtzionamenduaz. Eta urte horretan lortu genuen informazio oso garrantzizkoa, ura nondi datozen, nola doazen. Eta zeintzu diren uren zirkulazio oztopatzen duten arazo nagusiak ezagutzen. Orduan, 2017 urtea da. Eta urtearen amaieran, 2017 urtearen amaieran, orain dela justu urtebete, goia genekan txosten bat egin da hidrogeologikoa. Eta esan genuen, bueno, eskainiko dugu, eskaini genion ekipoari, zerari, ondare zuzendaritzako buruari, gu badakago txosten bat hidrogeologikoa, arazoa dira pentsatzen zena baina asko zen larriagoak. Eta, bueno, baina hemen dago zuentzat, baina ordez eskatzen dugu kolaborazio gehiago, ekipoaren artean. Ze urte guzti honetan eskara eserta zentratu zer egiten ari zari. Mezu horrek ez zuen erantzun bat birabe jaso. Egon ginen hilabete batzuk gehiago, itxaroten, eta alferek. Orduan, guk taldean hau lertu genuen, talde deskubritzaile esan da, aurkitzaile esan da zerarena, grabatuena, esan genuen hau, eta aintzat ezartzea guztiz talde bat. Eta pentsatu genuen, ez doka zentzurik, inondik jarraitzea hor figuratzen ekipoan. Ez du ezer egiten, ez digute, ezer komunikatzen eta. Eta horren utzi genuen ekipoa. Orduan, momentu horretan genuen tentazio handi bat, eta zan betiko ahaztu egitea armintzeko asuntua eta beste gauza batzutela dedikatzea. Baina esaten, baina bat zegoen, baina esaten genuen, baina begira zera barrizkoa dagoen hor. Jarraipen bat egin behar dugu. Ezin dugu horan itxi asuntua. Eta orduan, jarraipen horren ostean, pasaden hilean, ondare zuzendaritzak eman zuen prentxaurrekoak. Eta bere informazioa eman zuen, urei buruz, urake hidrologiari buruz, eta beraien zekaten informazioa. Zer, esango dizuet. Entzun genuenean ze informazioa zekaten, gure harridura itzela izan zen. Ikusi genuelako, urtenitan ez utela ezer aurreratu. Uren zirkulazioa nola funtzionatzen duen hor. Eta, hau da, guk eman genizkin datu batzuekin jarretzen zuten, 2016 urtean. Orduan, jakina, ez dakite, ura noradoa zen itxura batean, oso importantea dena gauza konpontzeko. Are gitxiago nondi datozen, eta gainera, proposatzen dute, uren kanalizazio bat, ez duena ia ezer konponduko. Orduan, egoera honen aurrean, erabaki bat hartu behar izan dugu. Ditugun datua publikoan jarri, eta egin genuen txostena, pasatuko diego, Lekeiteko udaletxari, eta Izpasterreko udaletxari. Eta orain, Gotzon Arantzabalek, hasiko da, informazio hidrologikoari buruz hitz egiten. Berak gazteneraz hitz egingo du, hobeto konpontzen dalako ondo esatienik. Ondoko, zera, gazteneraz. Ni rollo bat ez, sorteko, así que... Respeto. Era sorpresa final. Perfecto. Bueno. Euskera, baina erda ez ingote. ¿Por qué estamos aquí hoy nosotros? Ya lo he dicho Santi antes. Realmente el motivo por el que estamos aquí es que nos preocupa la protección de Arminche. No es otro.
a raíz de la rueda de prensa de la Diputación, pues bueno, a nosotros nos ha quedado bastante claro que la Diputación maneja información, poca información. Y al manejar poca información, las propuestas, lo que están proponiendo como medidas de protección de Arminche, pues a nosotros nos parecen realmente insuficientes, cuando no inútiles. Entonces, nosotros, y yo en concreto, que me ha tocado aquí mostrar el rollo técnico, pues vamos a tratar de decir por qué y el cómo. O sea, por qué pensamos que las medidas de protección que proponen son insuficientes y el cómo hemos llegado a esa conclusión. Y voy a empezar. Aquí estamos viendo unas botas que se pierden por un agujero. Pues bueno, estas botas que se pierden por un agujero realmente se están metiendo por primera vez en lo que hoy conocemos como Cueva de Arminche. Esto es la cueva, esto fue la Cueva de Arminche. Antes de que, a raíz de la información que nos pasaba la gente del Equeito y demás, constatamos que ahí tenía que haber una antigua cueva que se conocía, que todo, que se entraba, pero que se tapó. Entonces, con esa información, nosotros fuimos allá, abrimos a base de achur, pala, piqué, picabra, abrimos y ahí está el primer espeleólogo metiéndose. A este le siguieron otros espeleólogos de aves. 30 minutos después de esta foto, descubrimos los grabados. Esto es pues, para que se vea un poco cómo fue la historia. Ahora os voy a proponer aquí como una especie de juego o similar. Os voy a enseñar unas fotos de cuevas, sin más, de galerías de cueva. Así, puedo pasar para adelante, para atrás. Estoy pasando aquí unas fotos. Y si queréis vuelvo para atrás. Y mientras tanto, me imagino que estaréis viendo un fuerte contraste entre las fotos. Unas, yo diría que son fotos de cuevas bonitas y otras no tan bonitas, ¿no? Yo diría que esa foto es bonita, de una cueva bonita, y esta pues no tanto. Pues bien, en realidad todas las fotos, todas, son de galerías del sistema de Arminche. Todas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa foto y esta? Pues que estas, digamos que las bonitas, corresponden a las zonas de Arminche en las que el agua no llega a alcanzarlo. En las que el agua, cuando pasa cerca de estas galerías, circula libremente. Sin embargo, en estas otras, pues el agua, como queda bastante claro, asciende, sube, impregna todo. ¿Qué pasa? Que los grabados de Arminche están en esta zona, precisamente en la zona inundable. Y ese es el problema. Y obviar esto pues no está bien. Realmente la Cueva de Arminche, la que sale en los periódicos, la de los grabados, realmente lo que se ve cuando se entra por esa entrada es esto. No esto. Esto pertenece al sistema de las cuevas de Arminche, pero están más abajo, en Tubieta, Atea y demás. En realidad es toda la misma cueva, pero esto está en la zona más baja, el agua circula libremente. Pero en realidad Arminche es esto. Y contrasta un poco con que esto sea un tesoro de la humanidad y demás. ¿Pero por qué está así? Precisamente porque el agua sube, deposita sus sedimentos, impregna todo, paredes, techos. Y en ese impregna todo están incluidos los grabados. A día de hoy, como vamos a demostrarlo ahora. Esto es Arminche. La realidad es esta, con grabados, pero esta es la realidad. Y eso habría que tratar de evitarlo, que como no se tomen medidas apropiadas, esto va a ir a peor. Y ahora veremos el porqué. El 1 de mayo, cuando los espeleólogos de Ales entramos por ese pequeño agujero, nada más entrar y bajamos, nada más entrar hay un vertido de escombros, hay que echar una excavadora por la entrada y todo. Entonces, es un vertido de 7 metros de altura, o sea, de todo. Al bajar esos 7 metros, todos los espeleólogos que estuvimos allá, todos, no conocíamos la cueva, era nueva para nosotros, dijimos, ahí va, por aquí pasa un río. Sin embargo, no había agua, no había ni agua ni la oíamos, pero dijimos, por aquí pasa un río, ahí va, qué bien. Pues nosotros esperamos un río en las cuevas, qué bien. ¿Y dónde estará? Seguimos para abajo y llegamos al río.
Y dijimos, ahí va, mira, aquí está el río, con cantidad de sedimentos, aquí está el río, oye, qué bien. Seguimos un poco más adelante, ascendimos por la galería, ascendimos un poquito más y encontramos los grabados. 30 minutos después, nos llevó 30 minutos, y encontramos los grabados. Y en la base de los grabados, el famoso panel, lo primero que encontramos fue el famoso panel, luego hay más grabados, pero el primero que encontramos, el famoso panel. Y en la base de los grabados, en el suelo, vimos cachos de plástico. Cachos de plásticos. Y huellas de corriente de agua. Dijimos, ¿será posible? Llega hasta aquí el agua. Que luego las medidas posteriores topográficas, eso que hemos tomado, dan 12 metros de ascensión. En un momento dado, el agua ha llegado hasta aquí, hasta la base. Por lo menos hasta la base. Porque allá había, y me imagino que habrá, si nos han retirado, restos de plásticos. Y entonces es cuando nosotros ya dejamos de decir qué bien que haya un río, decimos, estos grabados, esto aquí está pasando algo gordo. Y como espeleólogos que somos, pues bueno, pues nos pusimos a indagar qué es lo que pasaba, a ver qué se podía hacer, o bueno, qué se podía hacer, no, primero a investigar qué es lo que pasa para que este río crezca de esta manera tan brutal, porque estamos hablando de un río que va así, que lleva 1 litro, 2 litros por segundo, normalmente. De ahí a pasar a metros cúbicos, pues, es algo espectacular, común en cuevas. Lo que pasa es que realmente en las cuevas normales el agua discurre y se va y con toda su fuerza y se va, pero aquí como tiene unos tapones, en vez de irse lo que hace es subir. Entonces, el 1 de mayo, no, eso fue el 1 de mayo, ya el 25 de junio, mes y medio después, cuando se habían tomado las medidas de protección necesarias de la cueva y demás, el 25 de junio, el AVES hizo su primera incursión ya en la cueva a explorarla. Y como ya el primer día habíamos visto que el agua era un verdadero problema, ese primer día nos pusimos como objetivo ya ver qué pasaba con ese agua. Entonces nos dividimos en 2 grupos. Unos íbamos a ir río arriba, otros río abajo. Río arriba por ver de dónde venía ese agua, y río abajo por ver qué es lo que podía pasar para que el agua subiera tanto. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que vamos, que nada más bajar, 15 metros más abajo nos encontramos con esto. Y esto, pues, pensábamos que estábamos en una cueva sin explorar, en una cueva nueva, y de repente nos encontramos con esto. Una presa. Una presa que para haberse construido esa presa, evidentemente debió de pasar un río. Pero aquí no hay río. Ya se puede ver todo lo contrario. Solo hay bloques y más bloques y más bloques. O sea, un tapón. Un tapón. Normal que el agua suba. Y aquí teníamos una respuesta. Normal que el agua suba como sube, si no puede pasar. Si hay un tapón. Bueno, seguimos para adelante. Seguimos para adelante, subimos un poco por la galería y nos encontramos con esto. ¿Qué es esto? Una galería ya en altura, unos 7 metros más alta que la presa. Y aquí donde está el espeleólogo, 2 metros más adelante, se acabó. Se acabó la cueva. Se acabó, está taponado. Aquí está claro que por aquí pasa agua. Cuando sube, pasa el agua por ahí, o pasaba. Se había acabado. Pero encontramos un pequeño agujerito. Y como espeleólogos que somos, un pequeño agujerito con un poco de aire, dijimos, a ver si se va a poder seguir. Pues vamos a empezar a quitar el barro este, y a ver si podemos ver qué es lo que hay al otro lado. Y empezamos a meterle ahí la pala, el achur, al barro, pensando que íbamos a sacar barro. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en vez de barro, bueno, además de barro, empezamos a sacar neumáticos, bidones, sogas, botellas, empotradas contra la galería, formando un tapón espectacular. Esas basuras que han salido por ahí, que se han tratado como que, no, son basuras, no, esas basuras estaban taponando la salida del río. Una de las zonas de escape del río. Estaban taponando uno de los posibles puntos en los que el río podría escapar y por lo menos subir algo menos. Bueno, sin quererlo, sin saberlo, destaponamos esa galería. Bueno, algo hemos hecho. Al otro lado, pues más botellas, más basura, más no sé qué, porque realmente, ya tirando por la galería para adelante, llegas a un punto que ya había un pequeño sifón y ya hasta aquí hemos llegado, que quedaría más o menos a la altura de la antigua fábrica de Garavilla, y por ahí, claro, ahora está ahí el parking hecho, por ahí no puede pasar el agua. Y como no puede pasar el agua, sube. Eso fue en la primera incursión. A esa le siguieron otras incursiones. Concretamente realizamos 9, y después de hacer esas 9 entradas a la cueva, ya teníamos más o menos una idea de lo que había pasado.
Entonces decidimos hacer un informe para la Diputación, entregarles ya el resultado de lo que habíamos visto. Con un plano de la cueva, un plano más o menos esquemático de la cueva, y con una serie de datos. Una serie de datos que algunos pasajes, ese informe luego, para el que quiera o lo que sea, están aquí, el que quiera leerlo o verlo, está a disposición. Entre otras cosas, decíamos, y esto, en su tendrá esta, voy a leer. En las diversas entradas se ha detectado que su circulación, la del río, plantea un importante problema, porque en algún momento, a todas luces reciente, las aguas han alcanzado niveles muy elevados, llegando ocasionalmente hasta la base de la galería en la que se hallan las manifestaciones rupestres. Asimismo, otros grabados situados en un nivel inferior han sufrido claramente los efectos del agua. Eso por escrito de la Diputación en septiembre del 2016. Esto acompañábamos de gráficos y demás. Aquí este gráfico, pues bueno, en rojo pone ahí nivel confirmado de ascenso de las aguas. ¿Por qué? Por restos orgánicos, plásticos y demás. Ese nivel confirmado está a 21 metros sobre el nivel del mar. Los grabados del panel principal están a 22. Pero es que hay grabados a 19. O sea, bajo el agua. Acompañábamos gráficos de estos y seguíamos con el informe, con más datos, con mapas y demás. Vuelvo a leer, porque este mapa, en rojo sería lo que se conoce como Cueva de Armiche, y luego pues es el mapa exterior del Lequeitio. Vamos, esos son unos mapas que manejamos nosotros, que no se ve la vegetación y demás, y entonces se ven los agujeros y todas esas cosas, ¿no? Y aquí tenemos dibujados los ríos que podrían ir a la Cueva de Armiche, que son el río Gardata, aquí que se mete por el Rotegui, que me imagino que conoceréis, el de Audillo, etcétera. Pero nosotros, ya en ese momento, en septiembre del 2016, el que nos intrigaba y el que nos tenía preocupado, nosotros, que dice la Diputación que pasa por Armiche, sabíamos que pasaba por Armiche y no exagero, el 1 de mayo. Cuando entramos, pues aquí está el río, ahí va, si este es el río del Rotegui, porque llevábamos detrás de él mucho tiempo. Y por dónde andará, por dónde pasará, y al final, joder, aquí está. Eso lo sabíamos nosotros el 1 de mayo del 2016. El que nos preocupaba era por saber si podría ir también al interior de Armiche. Porque si eso se confirmaba que iba al interior de Armiche, el problema era mayor, muy gordo. ¿Por qué? Porque lleva un caudal importante, porque la cuenca de absorción se amplía considerablemente. O sea, estamos multiplicando el problema de la... Ya no solo el río de la Rotegui, que se mete en la Rotegui y pasa, no, ya se multiplica por 2 o por 3. Entonces, ese nos tenía intrigados. Entonces, en ese mismo informe, nosotros decíamos, en el extremo oeste-noroeste, el arroyo de Gardata, o sea, el que se mete en la Rotegui, es posible que actúe como cabecera hidrológica del sistema. Y decíamos, entre paréntesis, a falta de definir el papel que desempeña el arroyo Satica y la dolina por la que se sube, más al norte. O sea, ya en el 2016 le habíamos pasado a los técnicos, al servicio de la Diputación, esa información. Lo veremos que para ellos no existe. No han dicho nada de eso. Bien, seguíamos. Luego seguíamos con más cosas. También comentábamos, a todos los cursos naturales hay que añadir otro que aumenta en gran medida la contaminación de las aguas. Se trata de un pequeño aporte que se halla unos metros antes de la lateral de la Rotegui, que en realidad es una filtración de aguas sanitarias o fecales. En Armiche hay aguas sanitarias, hay filtraciones, con sanguijuelas incluidas. En Armiche hay eso. Seguimos. Conclusiones y propuestas. Después de todo el informe y de todos los datos, conclusiones y propuestas. Entonces decíamos, si no se adoptan soluciones dando una solución adecuada a las aguas, estas acabarán afectando tanto a los grabados como al entorno urbano, como muchos lequicharras sabréis, que cuando llueve en toda esa zona se inunda. Hay datos que demuestran que en el interior el nivel del agua llega a ascender por encima de los 15 metros del nivel de base. Y no hay que ser muy científico, ni hidrólogo, ni hidrogeólogo, nosotros no lo somos, pero aquí yo veo un balón de fútbol, y ese balón de fútbol está a 19 metros sobre el nivel del mar. 9 metros por encima del nivel del mar. Y por encima del nivel del balón de fútbol todavía sigue habiendo barro. Y yo sé que a 19 metros sobre el nivel del mar hay grabados. Pruebas. Nada más. Aquí está la foto. Bien. También
les proponíamos posibles soluciones, dejando bien claro, meridianamente claro, que esta no es nuestra labor ni competencia. O sea, porque ya solo faltaba hacer de ingenieros. Pero bueno, con lo que habíamos visto, les proponíamos. Una posible solución podría ser la de impedir la entrada al interior. A ver, no sé si tengo aquí esa diapositiva. Sí, que es básicamente la propuesta de la Diputación, la que hemos conocido el mes pasado. Aquí estaría el arroyo Gargata, que baja por aquí, se sume en la Rotegui, y entonces se ha comprobado que pasa por Arminche. Entonces, la Diputación, entre sus propuestas y lo que están valorando, pues han dicho, pues bien, pues no vamos a dejar que entre el arroyo, hacemos un canal exterior, lo desviamos y solucionamos. Eso es lo que ha dicho la Diputación. Y eso mismo dijimos nosotros también. En septiembre del 2016. Les decíamos, una solución podría ser la de impedir la entrada al interior del colector de las aguas superficiales, dejando únicamente un cauce ecológico. Ello requeriría algo similar, ya se ha realizado en el entorno de las instalaciones deportivas, de la excavación de un cauce artificial que recogería las escorrentías procedentes de los barrancos del sector norte-noroeste del Cars, o sea, de todos los alrededores. Es decir, nosotros ya en septiembre del 2016 les decíamos, se podría hacer un canal que recogiera las aguas, pero de todas, no solo las de estas. Todavía no teníamos datos, los datos confirmados, que luego los hemos confirmado, como los pasaría a la cara. En ese informe les decíamos, pero de todas, no de estas. Y luego, además de eso, también proponíamos otras posibles soluciones, alternativas. Aquí les acompañábamos un mapa ya un poco más de... Bueno, esto todavía es un borrador de la topografía de Arminche con más detalle. Aquí se puede ver la puerta, dónde está la puerta, aquí estaría la presa. Esto serían las galerías por los donde antiguamente se escapaba, la galería Garavilla, que le llamamos nosotros, que como muchos lequicharras conocerán, antes de hacerse el parking y eso, allá había una cueva que en invierno salía agua. ¿Qué agua salía? Precisamente la que subía un poco y salía. Cuando se lo ha tapado, ahora sube más. Y les proponíamos, y sube tanto, que el agua, que su recorrido natural debería ser, viene de por aquí, debería ser por aquí, irse por esas galerías, pues se ha encontrado camino, paso por donde tiene que encontrarse. Y lo ha hecho por una que nosotros llamamos una lateral, que le llamamos Galería Oficio, pero en realidad es, digamos, un cauce de fortuna, que se ha buscado la vida, al agua no hay nadie que le pare, el agua busca sus caminos, entonces va por aquí. Y entonces aquí en un punto dado poníamos posible punto de intervención. Era otra propuesta que les planteábamos. Y ahí quedó la historia. Dicho todo esto en septiembre del 2016, un informe que lo tengo aquí y que se le pasó a la Diputación. A partir de agosto, los técnicos al servicio de la Diputación decidieron que los espeleólogos ya habíamos acabado en la cueva y que ya está. Y pusieron fin a nuestras exploraciones y listo, vale. Pero nosotros, como espeleólogos que somos, pues bueno, vale, no podemos entrar en la cueva, es un gran hándicap para nosotros, para que querríamos estudiar, pero no, eso no nos impide seguir haciendo lo que hacemos habitualmente, en las cuevas que encontramos por ahí. No nos limitamos a explorar una cueva, no es explorar la cueva, es explorar el entorno, los alrededores, donde entran las aguas, donde salen, y seguimos haciendo con ello, documentándonos. No sé si habéis visto alguna vez de estas fotos, el lequitio antiguo, no muy antiguo, como era y como es ahora. O sea, aquí se Arminche. Luego ya con la urbanización de Letrancúa y eso, pues bueno, ha pasado eso. Es parte de la documentación. Entonces nosotros empezamos a movernos, empezamos a localizar cuevas, incluso con información facilitada por los lequicharras. Sí, pues ahí había una, ahí había otra. Entonces vamos a todas esas cuevas, las vamos explorando, vamos descubriendo galerías y nos vamos haciendo una idea de lo que realmente puede ser Arminche. Y con todas esas galerías, lo que es la cueva de Arminche sería esto de negro, pero luego, claro, nosotros exploramos una cueva aquí en Letrancúa, luego aquí la cueva de Atea, no sé si conocéis, y la cueva de Subieta. ¿Y qué nos da todo esto cuando encajamos todo esto en un plano? Pues en realidad se trata de una misma cueva, que por causas artificiales o naturales o lo que fuera, pues bueno, toda esta zona está desmantelada. Entre naturales, también naturales, no es todo por urbanización. Esto cuando se empezó a urbanizar probablemente allá no hubiera nada. Estos son muchos millones de años y ahí. Pero en realidad es toda la misma cueva. Y de hecho el río es el mismo río.
Pero esto es gracias al trabajo de exploración del CARS, que llamamos nosotros, del entorno, con la finalidad de conocer lo que pasa dentro. Eso hacemos en todas las cuevas. Seguimos haciendo nuestro trabajo, exploramos las galerías que nos fuimos encontrando, levantamos los planos, los vamos encajando en los mapas y así vamos obteniendo información, con encajes ya en 3 dimensiones para ver las cotas y demás, y empezamos a entrar en las zonas pues donde, bueno, si se puede, en este caso se puede. Aquí es donde entra el río que va a Arminche, el río Garrotelli, vamos, ahí se puede entrar. Nosotros entramos, ya te haces una idea de por dónde entra, cómo es, ya tenemos esa idea. Conseguimos, y con esfuerzo, lo que nos va a decir, con esfuerzo, localizar el río Arminche aguas abajo, más allá de Arminche. No fue fácil, y todo hay que decirlo, y suerte de que pudimos acceder. Este es el río Arminche aguas abajo, después de Arminche, que está en un sitio bastante escondido. Conseguimos localizarlo y también conseguimos ver que el río Arminche, y afortunadamente, circula por esto, por las alcantarillas de Arequipa. Y digo afortunadamente porque de todas las estropicios que le hemos hecho a Arminche, esto, pues bueno, fue una buena noticia en su día, porque al final fue una canalización directa y bueno, hoy en día en las Crasías pues coge esta autopista y se marcha por ahí. Entonces, por eso en la zona baja hay esas subidas de agua, por eso, porque tiene esta vía de escape. Anduvimos metiéndonos en las alcantarillas de Arequipa. Tú hay que decir que esas alcantarillas ya están en desuso, no nos asustemos. Hoy en día ya va la depuradora y demás, esto por aquí ya circulan algunas filtraciones y demás, pero circula el río de Arminche, por aquí. Y localizamos también dónde sale, lo que nosotros pensamos que era dónde tiene que salir, en Subieta. Todavía solo es una sospecha, vamos cerrando el círculo, pues pensamos que sale aquí. Vale. Pensamos que sale aquí, en la foto, concretamente, este sería el río de Arminche. Aquí es donde sale el río de Arminche. Me vais a permitir que os diga que este final, para un río que pasa por un lugar considerado tesoro de la humanidad, pero bueno, hoy, eso es que aquí sospechábamos que pasaba el río de Arminche. Realizado todo esto, ya nos tenemos un esquema de cómo puede funcionar toda esa historia, del por qué esas crecidas, pero claro, eso ahora hace falta método empírico, datos, comprobar, y nos pusimos ahí. ¿Cuál es la forma más habitual de comprobar cómo circulan las aguas por el interior de las cuevas y de los casios? Pues con trazadores químicos. Se suele decir colorantes, pero no tienen por qué ser todos colorantes. Sirve hasta la sal común. Trazadores químicos. Unos son colorantes, otros no. Son los más efectivos. Pero ¿qué pasa? Que hacer un trazado en una cueva o en un CARS para saber si entra por aquí, sale por ahí, no es tan simple como coger un bote de colorante, tirar aquí y ver si pasa por allá unas horas después. No, eso es mucho más serio, es mucho más complicado. Realmente es complicado, requiere medios. Pero afortunadamente nosotros tenemos medios, tenemos unos aparatos sofisticados que son capaces de detectar el paso de esos trazadores allá donde los ponemos. O sea, son unos detectores, para que os hagáis una idea, son unos aparatos que pueden detectar un azucarillo disuelto en una piscina olímpica y lo detectan. O sea, echamos un azucarillo, metemos al aparato y dice, aquí hay un azucarillo. Partes por millón detectan. Entonces tenemos este tipo de aparatos que detectan. Como tenemos esos medios y los conocimientos mínimos para realizar esas pruebas, pues nos pusimos ahí. Pero realizar esa prueba tampoco está, aunque tengas esos aparatos, tampoco es tan sencillo. Primero hay que medir los caudales de los ríos. Hay que tener en cuenta unas determinadas variables, como pueden ser los caudales y las distancias. ¿Para qué? Hay que medir el caudal. Por ejemplo, nosotros medimos los caudales con un aparato, hay otros sistemas. Nosotros medimos con un aparato que se llama salinómetro. Es de fácil uso y te da unas medidas bastante precisas. Y también hay que medir pues, las distancias que uno sospecha que pueda recorrer ese trazador, para no pasarse, para no crear alarma social con colorines, con demás. Entonces, cuando uno ha medido los caudales y ya se hace un esquema de la distancia, el recorrido que tiene que hacer esos trazadores, con unas fórmulas matemáticas, pues dices, pues bueno, pues de esto me va a hacer falta tantos gramos, de esto 1 kilo, de esto unos gramitos, de esto el otro. Una vez realizado todo eso,
Y como estos aparatos que disponemos son capaces, además de detectar partes por millón, son capaces de detectar 3 trazadores a la vez. O sea, podemos usar 3 colorantes o 3 trazadores químicos en 3 puntos distintos y los aparatos allá donde los hemos puesto, si pasan o no pasan, nos los van a decir. Entonces nosotros, al tener esa facultad, pues elegimos uno, pues el de la Rotegui, que ese ya lo sabíamos, entonces ese simplemente nos serviría como testigo, ese lo sabíamos. Otro en Audillo, ya que tenemos esa opción, ya sabíamos que eso no iba a pasar por Arminche, propiamente dicho, pero queríamos saber, aunque no pase por Arminche, a ver si en algún momento usa el conector de Arminche, porque entonces todo suma. Y de paso, pues bueno, si nos daba positivo, pues íbamos cerrando cuál es la cuenca de absorción de Arminche, que es muy importante. Y luego, realmente, el que siempre desde el principio y todo este estudio nos centrábamos era en la dolina esta que mencionábamos arriba, en el norte, hay un sitio donde se mete un río que no sabemos a dónde va. Y encima está mucho más elevado que todo lo demás. Y aquí, y entonces, en este tercer punto, ya decidimos inyectar ahí los trazadores. Decidimos también dónde colocar los aparatos estos, Gigan se llaman. Son unos aparatos que constan de la cazoleta esta. Que sumerges en el agua, por ahí pasa el agua y tiene unas lámparas que detectan longitudes de onda, distintas longitudes de onda y demás. Y eso a través de un cable, pues a un receptor alimentado por una batería. En eso consiste. Como tenemos 2, colocamos 2. Además miden la conductividad, miden la temperatura, colocamos 2 en los 2 puntos seleccionados. Una vez realizado ya todo ese proceso, dijimos, pues vamos a inyectar. 25 de marzo elegimos un día de lluvia, aguas altas que llamamos nosotros, porque claro, en aguas bajas realmente circula poquita agua. Pues bueno, vamos a asegurarnos que haya un buen caudal, que no se nos quede por el camino y demás. Aguas altas, 25 de marzo. A ver, tengo aquí como curiosidad, como curiosidad, mirad cómo salía el 25 de marzo por ahí, ese agua que estábamos diciendo de 10-15 centímetros, de 1 litro por segundo. Y este era un día lluvioso sin más, concretamente aquí precipitaron 25 litros en 11 horas o algo así. Un día lluvioso, pero bueno, sin más. Mirad cómo salía. Imaginaros eso por dentro de la cueva, por donde no puede escapar. Eso como curiosidad. Eso fue el 25 de marzo. Lo elegimos, como ya he dicho, a propósito. Ahora vuelvo a ver si encuentro. Y procedimos a inyectar. Los 3 puntos, en los 3 puntos que habíamos seleccionado. No tiramos, este se llama uranina, es el típico, el fluoresteína que se llama. Este usamos, creo que son 78 gramos o algo así, por los cálculos que hicimos, 89 gramos. De esto echamos 89 gramos. Luego en otro lugar, antes en una diapositiva se ha visto otro producto rojo muy llamativo, ese es rodamina. Ese utilizamos 110 gramos. Y en el otro punto usamos una sal incolora, por eso digo que no todos son colorantes, una sal incolora, y vertimos 278 gramos. Pues bien, una vez realizada la inyección, fuimos a recoger 23 horas después los aparatos, a ver qué información nos proporcionó, a ver cuál era el resultado. Esos aparatos los habíamos programado para que recogieran datos cada 2 minutos. Cada 2 minutos, pum, una muestra de agua, una muestra de agua, una muestra de agua, cada 2 minutos. Con eso nos aseguramos que teníamos un muestreo de 700 puntos, 700 muestras. Esto se suele volcar con una tarjeta, unos programas informáticos, los vuelcas y ya tienes los datos. ¿Y qué ocurrió? Pues no os voy a pedir que entendáis lo que pone aquí, yo tampoco lo entiendo muy bien. ¿Qué ocurrió? Pues que dieron positivos, los 3. No solo el que sabíamos de la Rotegui, no solo el de Audillo, sino el de arriba, positivo. En Arminche no solo entra el río de abajo, como dice la Diputación, en Arminche entra el río de arriba,
que aporta, no sé si más, no sé si tanto, pero mucha agua. Y eso la Diputación parece desconocer. Y si eso desconoce, no está capacitada para tomar soluciones apropiadas para proteger a Arminche. Sin más, de eso se trata. De eso se trata esto que estamos hoy aquí. Nos dio positivo. Estas son unas gráficas, por ejemplo, esto es la rodamina, que es lo que echamos ahí arriba, aquí en rojo. Nos está diciendo que este día el pico más alto de paso al de 7 horas. Estamos ahí arriba, cerca de la circunvalación, y al de 7 horas estaba saliendo ahí en Zubieta. Pero ya empezó a detectar al de 4 horas. Al de 4 horas empieza a detectar el aparato, empieza la curva, para arriba, al de 7 horas alcanza el pico y luego empieza a bajar y ya está. Fue tan, aunque nos lo esperábamos, pero fue, ¿qué pasa aquí? El problema es muy gordo. Que dijimos, vamos a repetir. Pues vamos a repetir. Y miren que es laborioso repetir, bueno, que es laborioso repetir eso, ir con estos aparatos por ahí, por dentro de las cuevas, pero vamos a repetir. Pero lo vamos a hacer en aguas bajas. A ver qué pasa, en aguas bajas. Unos días después, esperamos a que bajaran las aguas, se estabilizaran y dijimos, vamos. Fuimos, volvimos a repetir todo el proceso, lo mismo, positivo, en los 3. No hay duda. Curvas concordantes, tiempos concordantes, lógicamente en aguas bajas tardó más en salir, tardó un par de horas más en salir, etcétera, etcétera. Tasas de recuperación concordantes, velocidades, todo positivo en los 3. Ya está. Nosotros ya con eso vemos lo que nos ha dicho la Diputación, que ha dicho, este agua que entra por aquí pasa por Arminche, inunda, y entonces, solución, lo desviamos y ya no va a inundar, claro. Pero hombre, eso no es todo. En 2 años, pues parece ser, aparte que no tuvieron en cuenta el informe que les pasamos en septiembre del 2016, pues parece ser que no se han dado cuenta que a Arminche también llegan las aguas de aquí. Y ahí está el verdadero problema. Ahí está el verdadero problema. Y es eso por lo que estamos aquí. Les ofrecimos esa información, esta también. Les ofrecimos, oiga, hemos hecho unos descubrimientos, estaría bien que lo supieran. Como ya ha dicho Santi, hasta hoy. Y entonces, a raíz de que en esa rueda de prensa nosotros somos ya conscientes de que desconocen esta información y de que pueden tomar decisiones erróneas, pues nos armamos de valor, yo por lo menos, y me presento aquí, pues para contaros esta historia y de paso a ver si llega esta información, de alguna manera les tenemos que hacer llegar. Pues bueno, pues a ver si de alguna manera les hacemos llegar esta información. Y a ver si la tienen en cuenta y ya está, y que tomen las medidas que crean oportunas. Pero tener en cuenta que a Arminche llega más agua que esta. Más agua de aquí, y además un dato también descorazonador, más agua y de más arriba. Porque ya si entráramos en datos, el sumidero de la Rotegui está a 22 metros sobre el nivel del mar, el panel principal está a 22 metros, por vasos comunicantes nunca llegaría al principal, nunca llegaría, pero es que este está a 37 metros sobre el nivel del mar. Que poniéndonos en algo trágico o lo que sea, que podríamos estar hablando de que en un momento dado, en unas lluvias de 200 litros en 24 horas, pues que puede salir hasta por la puerta. Y no es ninguna barbaridad, porque podría salir por la puerta las aguas. Imaginaos de lo que estamos hablando. Aquí está lo de las alturas. Es que está más alta. Es que ya está más alta incluso que la propia puerta. Cuidado. Cuidado, porque Arminche corre peligro. Por eso, porque Arminche, si hacen la canalización que ellos han dicho, van a seguir llegando otras corrientes de agua. Arminche tiene laterales que le llegan otras corrientes de agua, que también aportan lo suyo. ¿Y qué haces con esas corrientes de agua? Las obvias, no se puede obviar. Va a seguir entrando más agua. Y sobre todo, y a día de hoy, esta foto es bastante, así no dice nada, parece una foto, pero resulta que todo el agua de Arminche, hoy en día, cuando uno entra en Arminche, aquí tiene el río, y hasta ahí llegas, se acabó. Ahí el río se pierde entre piedras, en un sitio tan pequeño que ni nosotros podemos entrar, y entonces cuando va este agua, que aquí podemos estar hablando de 3-4 litros por segundo, vale, pues la traga,
suponemos, como no tenemos acceso, como nos cortaron el acceso y nos cortaron ya estos tipos de estudios, pues bueno, suponemos que 20, 30, 40 litros por segundo, pues igual las absorbe. Pero es que cuando sale ese vídeo que os he mostrado, ¿las va a absorber? No, ya os digo yo que no. El agua empieza a subir. Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. ¿Hasta dónde? Pues depende de lo que caiga. Nosotros, como ya hemos dicho, hasta 21 metros lo comprobamos allá, in situ, que sube. Hasta los mismísimos techos. Aquí tenemos una prueba, una gran galería, como ya vemos la tónica general cubierta de agua hasta arriba, y que si la amplío, y vamos al techo, vemos aquí la línea de hasta dónde llegan las aguas. Esta línea, ahora igual la voy a hacer más pequeña, bueno, no, la voy a hacer más grande también. Esta línea, y más todavía, estos puntitos que se pueden ver aquí, es materia orgánica, son ramitas, hojas. ¿Cómo han llegado ahí? Pues hombre, pues vale, pues eso, pues yo digo por el agua. En el techo, a 20 metros sobre el nivel del mar. A 18 o 19 metros, en Armiche, hay grabados. Ya está. Concretamente, en Arminche hay grabados a esta cota. A 40 metros de donde está esta foto, en este mismo tubo, para nosotros estos son tubos, en este mismo tubo hay grabados. Este. Yo veo aquí que está lleno de barro. Este. Y con eso pongo fin a mi presentación, que me imagino que me habré extendido, pero momento. Esto ya es, como curiosidad, dos vídeos. Como curiosidad, pero hombre, pero que... A ver, la Diputación nos dio otro dato, nos dio un dato que dijo: hemos constatado que en un momento dado, con una sonda que tenemos colocada, ha subido el nivel del agua 8 metros dentro. Eso nos lo dijo. Nosotros ya lo sabíamos, sin tener acceso al interior. No porque seamos listos, ni por nada, sino porque aquí, al lado de las escuelas, los que vivís por ahí al lado, veréis que cuando llueve mucho, al lado del camino sale agua por la hierba. Y ese punto, que es este, grabado a las 2 de la madrugada del día 1 de julio de este año, ese punto está 7-8 metros sobre el nivel del río. O sea, ya sabíamos, nosotros con esto ya sabemos que cuando sale por ahí, el río dentro de Arminche ya ha subido 8 metros, como mínimo. Pero la Diputación dijo, hemos constatado un ascenso de 8 metros, pero no dijo con cuánta precipitación. Y hombre, y decir eso, sin decir cuánto ha llovido, pues hombre, no es lo mismo que suba 8 metros lloviendo 20 litros, que suba 8 metros lloviendo 100. Pues bueno, la verdad es que este día en Lequeitio cayó una exageración, cayó una tormenta brutal. Cayeron exactamente 45 litros, pero en 2 horas y media. Y en tan solo 15-20 minutos cayeron 35 litros. Y eso realmente es extraordinario, es excepcional. Y bueno, si fue tan extraordinario y solo subió 8 metros, aunque con 8 metros de grabados que están debajo del agua, pues bueno. Pero yo ahora me planteo otra pregunta a raíz de este vídeo. Vale, ese día en Lequeitio cayó algo extraordinario, que se puede repetir no muchas veces, vale, de acuerdo. Pero es que este mismo año, en enero, me imagino que os acordaréis, algunos, en Mújica, aquí, al lado, hubo unas inundaciones importantes. Pues bueno, en Mújica cayeron 80 litros en 14 horas y 30 de ellos en media hora. Todo esto según datos de Euskalmet, Los datos de Lequeitio cogidos de la estación que tiene Euskalmet en Oleta y los datos de Mújica de la estación de Mújica, cogidos de ahí. En Mújica cayeron 80 litros y 30 en media hora. O sea, unos datos que casi podemos decir que el doble de los que cayeron en Lequeitio. Viendo esto, ¿os imagináis lo que podría haber pasado en Lequeitio? O sea que no es tan extraordinario. ¿Os imagináis lo que podría haber pasado en Arminche? Pero voy a otro vídeo. Esto es 22 de noviembre del año 2016. El mismo sitio.
creo que todos somos objetivos y decimos que ahí está saliendo el doble o el triple de agua que en el anterior. Si en el anterior subió 8 metros, yo solo planteo esa pregunta. Y aquí, en este momento, este día fue un día lluvioso, sin más, un día lluvioso, de los que aquí son bastante frecuentes. Cayeron 83 litros en 24 horas. Un buen día lluvioso, pero hombre, 83 litros en 24 horas, pues bueno. Algo un día ya que andas con peligros de inundaciones y así, con peligros, pero que ni tan siquiera puedes llegar a eso, pueden ser 100 litros en 24 horas. Pero es que episodios de 100 litros en 24 horas, aquí los podemos tener 1 o 2 al año, tranquilamente. Entonces, si con 83 litros subió esto, con 100 litros, el día que caigan, porque van a caer, 100 litros, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y si caen como ha caído este verano en el Levante? Son episodios, vamos, extraños, extraordinarios, pero no tan extraordinarios, caen. ¿Y si caen 200? ¿Y si caen 220? Un día tras otro, como el Levante. ¿Vamos a poder decir todos que ha sido una tragedia inevitable? Yo creo que no. Yo creo que 2 años y medio después, yo pienso que estas cosas se podrían haber evitado ya. Entonces, pues nada. Yo aquí tengo una frase: por favor, hagan algo los que tienen los medios y el deber de proteger este patrimonio. Y luego, pues nada, no obvien la realidad, se asuman que después de 2 años van con demasiado retraso, entre otras cosas por haber rechazado la información. Y nada más. Vale, está ricaso. Bueno, gotzonena izan da parte tekniko eta kompletuena, nik asko gotzago izango naiz, eta azken finean ondorixuak eitxia tokatzea jata. Orduan, esanik gotzonek eta santik errepasa bindetzuela joan urte bixan eindako azken biharrak, ezta? Gu bakarrik egin duzenaz, hasieran diputazioko talde barruan, nominalmente, eta azkenian gure kontura. Baina nik buelta bengo naiz lehena ora. Hau da, gu koba barruan geugazenian topautako gauzetara. Eta batetik, entzun izan genduan Joan Danileko agerraldi xean, diputazioan dako biharrian daun ekipuak aitzatu zebala, oin arte indako neurketetan grabauak ez dirala kaltetu. Orduan, hori entzunda, guk dakauzen datuak kontuan hartuta, jakin badakiu, koban dauzen beko aldeko grabauak harrapauta geratu diala. Oin arte ez dauz erakutzi horrek grabauak, hemen ekarri dauz irudi batzuk. Hau da panel famosua, ez da noke zeutzen dauna, baina esan dago moduan geix badauz geixau. Ez dira, zain espektakularrak, baina hemen ikusi geinke, adibidez, lagundu, ze ni honetako grabau batzuk ez ditxuraz ezautzen. Danok ez dauz koba guztiko grabau guztiak esplorau. Badira zona batzuk, ez garala bueltau izan, protegitzeko eurak. Eta, zeran dago. Hemen erreixa batzuk ikusten dozu ez, bihar bada, horrek izango litzakez, meandriforme batzuk eta, hau, grabauen sala nausiko beste batzuk, beste ikuspegi batzuk dira. Hau okerrezpan hau grabauen salan bertan dao, alako bisonte bat diruri, argazkizetan ez duzu ezagutzen. Hemen ikusi zeinkie, adibidez, zaldi bat, hau da galazotako gelia esaten detzaun zarreria, ez du esplorau, ez kaltetzeko eta lehen esan da bena, esplorau bari geratu diazen zonetako bat da. Baina erakusten nabil, oin arte librau indirazenak. Baina, librau ez dirazenak, izango litzake hau adibidez.
zona honetan ernai daun behar bat, hau da aurdun daun zaldi eme bat izango litzake, hemen hobeto ikusiko da, bihar bada, zona honetan, bera da, leku bera da. Eta hemen urraotik ikusten duzue, hau da inundatzen den grabauetako bat. Oin arte ez duzue argazkirik ikusi, ez talako inunbe publikau. Orduan, guk ez dakiu zergaitzik aldundizeak informazio hau ukatu daben. Izan leike, uran maila jasotzeko sentsoriak fetxa horretxetan ondiok ez zeuazelako operatibo. Izan leike. Edo izan leike bebai, ez euren taldeak ez dituelako ezagutzen honek grabauak. Baina, guk jakin badakigu, proba konkretuekin, ez da gure iritzi bat, probak dira, hau urpian gelditzen dela ura hundizetako denboretan. Hau zaldi edo bihor bera urraotik. Hau zer da lagundu, hemen grabauak dauz. Bai, hemen oso... Claro, hemen kontuan hartu behar dugu. Oin arte, ezautzen dauzena dira espektakularrenak, a simple vista ikusten dira zenak, baina, claro, inundatzen diran grabauak ondatuta dago. Eta guk egin dauzen ikustaldizetan oso ikerketa superficiala egin du. Ondiokan estudizio barik dauz. Orduan ez dira ezagutzen, baina ezagutzeko estudizio egin behar dira, eta orduan tamalez ikusiko da, honek bai gelditzen dira da urpian. Hemen dakazu ez, honek ikuspegizetan, dakazu ez, grabauen arrasto gehiago, ez dakigu zer diran. Gutako batzuk, badakize arte rupestriai buruz, baina hona etorrin biako litzakez, arte rupestrian dira zen espezialistak, aztertzera. Hori ondiokan ez da gertatu. Hemen topatzen duzue, beste, arrasto bat. Animali baten bizkarra. Esaten erakusten gabizenak dira, hoxe, arrastuak kaltetutako grabatu rupestriak dauzen zonak. Hemen topatzen duzue, beste arreixa batzuk, X moduko bat eitzen, hemen bihar bada beste trazo bat. Ikusten duzue modura egon badaoz. Beste gauza bada, ia eurak ezagutzen daben edo ez daben. Badiruri ezetz. Orduan, irudixotan ikusten dauzen grabautako batzuk 2016ko azaruan 23an, zehazki, urez urpian egon zirala badakiu. Orduan, itxasuan mailan 18 metrotara gitxienez igozalako. Lehen ikusi duen eskola ondotik urtetzen den urtera anomalo horrek indikatzen dezku hori. Alde batetik, hau. Eta hemen dakau, grabauden irudi gehiago, hau gotzonen zaldizatarra da. Hau okerrezpanao, bestia bihorra ernai badiruri azkenengo Cesar González espezialistiakin ekipuan daun espezialistiakin berbain da, badiruri bestia azkenean topau da dela, baina hau ondiokan ez dira llegaut maila honetara. Eta argazki honetan, pixkat ikusten badozue, badago igual hemen ampliatzeko formak, hemen plastiko zatitsuak ikusiko dozuez, plastiko urdin zatitsuak. Ikusten dozu hemen plastiko urdina. Orduan, plastiko urdin hori ez da paleolitikoa, izten da. Zan biharrik ez da. Eta zaborra, honek zaborrera eruaten gaitxo, hemen dakazu beste bat. Orduan, zaborrai buruz, Foru Aldundiko ekipuak agarraldixan, garrantzixak kenduzetzan asutuari, esaten zaborra, hemen ikusten duzue espartanuen zifoia, esaten detzagun zonia, ikusten duzuen komplikau xamarra da hortik pasatzia. Komeni da espeleologu izatia. Bestela, arriskua eta zera da. Horretxik, ena hor zigur, Foru Aldundiko taldeak amendik pasaudan.
zona, bueno, hemen ikusten duzue, topografian, ortofoto baten gainean, zona bakotxa X batekin seinalatuta dago. Nun neguan, Zaborra, bai. Orduan, Zaborra, ez dakala garrantzia hundirik, sarreratik, atetik urre daola pilatuta, eta orduan, ez da problemia, eta gainera bera etaratzen, hautza sortuko litzakela, eta, kalte gehixen goleukela mesede baino. Baina, lehen entzun dozuez, lagunak, esaten, hori Zabor hori ez dala inertia bastar baten da naiz. Zabor horrek oztopo reala itzen diar du errekian ubidiari. Orduan, tapoiak itzen ditu. Eta Kobazulo honetan, hemen ikusten dozue, Karnuntzeko sarreria zelan zan, gu desostruidu baino lehen. Joan ginen lehenengo egunean, hola zelan, eta gero lehen ikusi dozue zirudi batzuk, honetzen da, desostruizinuan. Eta hau, hemen gitxi gora bera nik kalkulatzen dut, 7 tonelada eskombro, hormigoia, lurra, eta eskabadoriekin botatako eskombrua daula barruan. Hau da, hasieran lagapenduan moduan, eta gero joan ginean espezialistei laguntzera, arkeologuei, batez be, zabaldu genduan, eta eskilara bat ipini genduan, 7.000 kilo eskombro horretzetatik behera bajatu ahal izateko. Horrek etxen dago esaten dutzu idea bat, zelago tamainua dakan tapoi horrek. Zaborra da, Zabor eskombroa. Ikusten duzu eskilari hemen fonduan, eskombro mendi hori topografian beharretzen da, baina hundisa da, topografian sartu behar izan genduan mendi hori, hor dago, eta hau izango litzake lehenengo galerizia. Zaborra erakusten nabi, beste barik, eta hau da ondorixuak egin baino lehenago, ingoen azkenengo gauzia. Sarreria. Hau da, sarrerako galerizia, eta Larrotegitik Letraukuara doian bidiak eragindako beste tapoi bat, galeria horretan, lehen hor pasua zeuan, hor ekiza daun leku horretan. Hau ikusi dozue, lehen argazki hau guzti hau sedimentua da, urak ekarritzako lokatza, tapoiak etzen behar duena. Hau be ikusi dozue, lehen gotzonak ez daula saldu, baina ura gaur egunean ur bajuetan hortik doia, baina hemen daun tapoi erraldoi honen eraginez, ura asko datorrenean, hemendik ez dakabitzen, eta hemen espeleologoa daun lekutik pasatzen dauna. Guzti hori, Zaborran, eta kanpotik sartutako materialen eraginez. Hemen, hormetan, pegauta ikusten dozuen bera. Hemen pintura rupestriak dauzun edez, ez dakigu. Lokatza estatuta dauz. Hemen be, honek estalaktita brillante eta ederrak izango ziren lehen, oin, ikusten duzu. Hemen ikusten dugu, guretako bat, zaborrez eta eskombroz betetako galeria handi hau, garabila, okerrezpan hau, libratzen, libraun nahi zen. Hemendik, uste dut, hortik etara zirala, hemen pilatu gendu zen zaborrak, kanpora etaratzeko asmotan, baina esan zezuen gure lana amaitzu zala, eta hor gelditu ziren. Seguramente zabor hori barriro ura horraino digotzen danez, seguramente urak barriro sakabanatu idauko Kobazulo guztian zia, eta bidea ostruitzen dango dira barriro. Presia, beste ikuspegi bat, hemen klaru hau ikusten dozue, eskombrua, hau be, eskombro hau segura eski da Letraukuatik Larrotegira egindako bidian botatakua. Bidoiak zona horretan. Lehen ikusi duen baloia, hortxe, demostratzen dezuena, argi eta garbi, ura horraino galeatzen dana, orduan, Foru neurketetan ez da neurtu, baina hori hor dago. Hori, ikusten duzuen modura barruko esplorazioetan nahikoa zikintzen dira guzuak. Argazki guztietan guzti makulauekin ikusten da, baina realmente holan urtetzen da benetako esplorazioa itzen dania. Orduan, ondorixo modura, esan duzen guztietan
guztietatik ondorixo klaro batzuk daoz. Batetik, prisa askua dela, kogako ugoldindako urten bidea ataratzia. Ze, hemen esaten gabizen tapoiak, uranak, gero eta gehiagoa dira. Armintzera sartzen da ur lokastua eta zagorra, baina ur lokastu eta zagor hori ez da inundik urtetzen. Koladore baten modura da. Orduan, ura, gero eta tapoiak gero eta ondixegoa dira, eta gero eta gorago doia topatzen bere bidea. Beste kaldetik, badakiula, grabaduak dauzena, urbian gelditzen dira zenak. Momenturen baten, panel nausixan grabaduan azpira ailegau dira urak. Hori, bertan dauzen hondakin plastikuak adierazten dezkuen. Guk egin duzen ikerketetan, kanpotik egin behar izan duz, eta beraz ezin izan du kontrastau, tamalez, barruan egindako neurketekin. Horrek esango zeskuelako, zenbat ur, ze prezipitazio grado biharko dira zen horrainok edo gehiago alegatzeko. Hori importantia izango litzake neurketa. Eta horreitzik importantia izango litzake honek kanpoko biharrak barruan eitzen dira zenekin koordinatzia. Tamalez hori ez da gertatzen, barrukuak barruan dabiz, guk kanpoan gabiz, eta gure artean ez dago komunikaziorik. Eta ez guk alegin ez dugulako egin. Eta azkenik, arazo hau konpontzeko, kobian benetako funtzionamentu hidrologikoa ezagutu inbiarra daula. Bai edo bai, bestela ezin jako soluzioneriko mon Armintzeko arazoari. Eta hori da dana. Orduan, besterik ez dakaugu esateko, zuek nahi badozue galderak egin, ontsi da momentua. Hemen badakau mikrofono bat. Eta gu, edo zarri erantzuteko prest. Animo, ia galderarik edo. A ver, por romper el hielo un poco. Esa foto donde acababa el río y luego había un espeleólogo que decías ahí, ¿esa es donde dices que comienza Audisio, la galería Audisio, esto, o ese es un otro punto ahí? Donde había un espeleólogo, donde había un espeleólogo abajo y otro arriba metido en un tapón. No tiene nada que ver con eso. Esa foto, no sé si os acordáis de cuál es esta pregunta. Como decíais que había una escapada, ¿no? Ah. Esta foto, ya he dicho antes que es interesante no como foto, que no es bonita. Como he dicho antes, aquí es el último punto, bueno no, realmente 30 metros más adelante le volvemos a encontrar el río, pero en un sitio más pequeño incluso que este. Esto se corresponde, esto está, para que se pueda hacer una idea, para que nos podamos hacer una idea, más o menos en la calle a la altura de... No sé si es un ascensor, porque en la cercanía de Arminche. ¿Es un ascensor? Pues casi debajo del ascensor. Más o menos está por ahí. Más o menos está por ahí. Y es el punto al que nosotros, al máximo al que nosotros podemos llegar. Por ahí ya no pasamos ni nosotros. Y por ahí pasa, como ya he dicho antes, el agua que pasará, no lo sabemos. Pero 30, 40, 50 metros. Pero aquí, solo viendo lo que salía en las urgencias, sabemos que pasan volúmenes de metros cúbicos. Y entonces es que es una lógica aplastante que el agua suba. También hay que decir que ¿por qué pasa esto en esta galería? Porque esta, como ya he dicho antes, lo que pasa, como he dicho tantas cosas y además algo técnicas o lo que sea, pues es lógico que no os habéis enterado de la mitad, lógicamente.
no es el curso natural del río. El río hoy en día va por aquí, pero esto en realidad, antes de los taponamientos de la Galería Garavilla y de la presa, etcétera, etcétera, esto sería una fuente que vendría en sentido contrario. Realmente nosotros pensamos que es el que se sube ahora en la zona de Audillo, ahí, que va por Alcantarillas y todo eso, antes de hacer los campos de fútbol y demás. Ahí ya sabemos que iba un riachuelo, que iba y se metía. Probablemente se metiera y viniera por aquí en sentido contrario a lo que va el agua y enganchara con el río Garniche, con la galería principal. O sea que a raíz de ponerle los taponamientos eso en el río principal, o sea, el río, pues se ha buscado la vida y hoy en día se ha buscado la vida y sale por ahí. No es una galería preparada para evacuar todo ese agua. Esto de aquí lo abrimos nosotros también, era un agujero muy pequeñito, pero bueno, vimos que podía haber una opción, excavamos y pasamos. Pasas 30 metros y llegas a un punto mucho más pequeño que este, minúsculo, pero así como el final de aquí podríamos decir que es natural, es como un tapón, y ahí hay escombro, otra vez. Allá vuelve a haber bloques, vuelve a haber, pues, a saber de qué. Si del campo de fútbol, o de cuando hicieron las escuelas, lo que sea, pero allá hay un tapón artificial. Claro, y ahí el agua, pues no pasa. Y como no pasa, sube. La opción de la Diputación, vale, pues desviamos todo ese agua por un curso exterior, vale. ¿Podría valer? Sí. De hecho, nosotros también al principio pensamos que podría valer si fuera, si lo que ellos dicen que se sume por allá, o sea, el sumidero de la Rotedi, fuera el único curso de agua que se sume. Vale, pues desviamos eso y se acabó. Pues aquí nos tenemos que poner en la idea de que hay una presa, tenemos un valle, ha habido un derrumbe, se ha represado el río principal, pero a ese valle están llegando 10 ríos. Solución, desviamos un río. No, hombre, pero van a seguir llegando 9. ¿Tardará más en llenarse la presa? Pues sí, tardará más, pero se va a llenar. Tardará más, pero se va a llenar. Entonces, eso no es solución. Nosotros tenemos información, y creo que me he extendido demasiado dando datos, porque queríamos darlos. Que no es que vengamos aquí a decir, no, porque nosotros nosotros lo hemos comprobado, con datos. Y tenemos datos de que ahí llega más agua que eso. Y por tanto, con esas soluciones, pues no sé. ¿Se va a solucionar algo? Pues hombre, igual se va a retrasar, porque sí, todo lo que quites que entre, pues eso te vas a ganar. Pero realmente lo que vas a hacer es atrasar el problema. Y entre otras cosas también, porque igual resulta que, ¿veis? Ya no hay inundaciones en los siguientes 5 o 10 años. Pues igual puede ser porque no llueve suficiente, o porque sí, realmente le has quitado 1 metro cúbico y eso pues andará ya el límite dentro de la cueva, o lo que sea. Pero es que realmente, luego aquí hay otra historia, que esto no es que esté así y así está. Esto dentro de 10 años, si volvemos ahí, el suelo estará probablemente medio metro más alto. ¿Por qué? Porque el río sigue trayendo sedimentos. El río sigue trayendo sedimentos. No para. Y ese sedimento, hay una crecida y cuando baja el agua, deposita. Es decir, que el conducto, mientras no se le dé salida libre al agua, el conducto se va a ir colmatando. Conocemos una cueva en Fodua, en Guernica, vamos, que eso ha pasado delante de nuestros ojos. Le hicieron un tapón, había una gran galería ahí, empezó el río a no tener salida, empezó a subir, sedimentos, y una galería que era de 4 metros de ancho por 3 de alto, hoy no existe, está tapada. Y eso es lo que tarde o temprano pasará aquí. Si no se impide este tipo de crecidas de los ríos, este tipo de sedimentación, pasará, o sea, lo digo, pasará. O sea, no es solución lo que aportan. Porque no tienen en cuenta que hay otro sumidero superior que aporta mucha agua. ¿Galdera gehiago bat duzue? Bueno, Harrigarria da, harrigarria da txia kontatu. Osea, hain errez ikusten da beti kanpotik bentzet datuak biltzia danentzako egokizia izango ditzetekela, benentzako baitantuko apuntatzeko. Baina, bueno, hori bidea espado agortuta bado ondaria betzetzen du legitxarrena badala, ez? Eta orduan, esan duzu lehen udaletxia ez basa osela kontatuan. Hortik bidetik udaletxik izelik egin presinioia edo honet dato guztiak eurari helarazi eta asuntua martxan ipina dizen. Bueno, lehen esan dugun moduen, gaur bertan ja
Lekeiteko alkateari mondeutzako txosten osoa, gurea, datos guztiak agertzen direna, eta denbora lagu batean izpastareko udaletxeari pasatuko dutzago. Eta gero, eurek, imaginatzen dut, jarriko dira kontaktuan, diputazioko erakunde, ondare zuzendaritza edo gainerakoekin. Eta, horrela, ia, lortzen da. Guk, historia honan gertatzen dira gauza munduan. Eta, dena dalakoa batik. Daukago, etena. Guztiz. Ez da gure izan, gure naia, baina horrela gertatu da. Ez da dago, komunikaziorik. Eta orduan, baina epiko da, gaukik aurrera badukate informazio guztia. Eta horrek egin izango da bez, konprobatzeko, gudin dugunean, behan doran, asko ez informazio gehiago, konprobazioak egiteko. Hau Holanda benetan egin da, probak egiteko, ez? Euren hidrogeoloko ekin eta gainerako ekin. Uste dugu, horra joango da bergidea, konpontzeko hau, hori uste dugu, hori espero dugu. Gantera gehiago, badakazuen? Buenas tardes. Me gusta mucho la exposición. Sí. La exposición en el sentido de que comparto plenamente que para proteger algo lo primero que hay que hacer es conocerlo bien. La pregunta que quería hacer es que se está haciendo énfasis en el retirar agua de la entrada de la cueva, pero ¿cabría la posibilidad de actuar físicamente en relación con los tapones, con la presa? A ver, está por escrito. Está, ya que preguntas, buena pregunta. Lo que pasa es que he dicho antes que en ese tema nosotros, no somos, desafortunadamente en nuestro grupo pues hay geólogos, puede haber gente así, pero no hay ingenieros de caminos. Entonces, cuando propusimos, les dimos propuestas, esto en septiembre del 2016 la Diputación ya tenía esto en sus manos. Antes, cuando he dicho conclusiones y propuestas, en una de las propuestas era precisamente la que ellos 2 años después han propuesto, o sea, desviamos el río y ya está. Eso les propusimos nosotros también. Ahora nos desdecimos, ahora sabemos más, vemos que eso no puede ser. No va a solucionar nada. Pero en otra de las propuestas, a ver, aquí está. Como he dicho antes de las propuestas, dejábamos meridianamente claro que no era nuestra función y que nosotros no podíamos meternos en esos, porque igual decimos barbaridades, o sea, abrir un canal por la calle, que no sé qué, mira, ellos, en eso hemos coincidido. Otra, es que no sé, parece que otra opción podría ser excavar un cauce, trinchera, pozo o similar a la altura de la galería del antiguo cauce subterráneo de Odisio, precisamente aquí. Puede sonar a barbaridad, pero nosotros, dentro de nuestra ignorancia en ese terreno, porque es ignorancia en ese terreno, pues si desviando no consigues nada, como el símil que he puesto antes de la presa esa que llena, si desvía un río se va a seguir llenando, pues en ese caso, ¿cuál sería la mejor actuación? Pues abrir la presa. Abrir la presa. Y todos nosotros con nuestros cálculos topográficos superficiales, es que la pena es que nos cortaron el acceso a la cueva, ¿no? Podríamos haber profundizado mucho más. Con esos cálculos, pues hicimos unos cálculos y dijimos, pues hombre, si se actúa más o menos por aquí, se podría abrir un canal subterráneo además, de 50-60 metros de longitud, que podría ser una tubería de metro de diámetro, que pudiera dar salida a toda esa agua, iría subterráneo, no afectaría a gran historia. Si abres una tubería se puede cambiar el microclima dentro de la cueva, pero bueno, siempre se puede poner una válvula de autocierre que solo se con el agua. Todo eso nos inventamos nosotros sin tener ni idea, y probablemente igual estemos diciendo una barbaridad, pero está por escrito. Otra opción podría ser excavar una cauce o pozo similar a la altura de la galería del antiguo cauce subterráneo de Odisio, hasta alcanzar el primero los estrangulamientos de la galería, salvando un desarrollo lineal de 60-80 metros.
este canal podría abrirse a una cota de 14-15 metros sobre el nivel del mar. O sea, abriendo ese canal, nosotros asumíamos, ¿por qué a 14-15 metros sobre el nivel del mar? Porque el desagüe que hay hoy en día ahí, en la zona de los campos de fútbol, es a 13. Por eso. Entonces, pues abrimos uno a 14-15 y con eso estamos asumiendo que el agua nos va a subir 4 o 5 metros. Estamos asumiendo, nos va a subir a 4 o 5 metros. Pero por lo menos nosotros a esa cota no conocemos grabados. Hasta los 15 metros, hasta los 18 o 19 no conocemos grabados. Entonces, pues bueno, va a subir una barbaridad de 4 o 5 metros, pero oye, ¿qué es esto? Entonces, les propusimos, aquí, por escrito. ¿Se puede? Ni idea. Es una opción. Ahora, también tengo que decir que el otro día, cuando pasé por ahí, he visto que ahora hay una flamante pista de skate, ahí construida justo por donde. Yo tengo que decir, y lo voy a decir, o sea, no me puedo ahorrar decir. Yo si fuera uno de los hidrogeólogos que estoy trabajando en Armiche, si hubiera visto obras ahí delante, vale, no tenía por qué saber que ahí estaban planificadas obras, no sé, si hubiera visto ahí obras, hubiera ido, parar un poquito, a ver si vamos a parar un poquito, y por ahí pasa el río de Armiche. Yo lo hubiera hecho, no sé si, pero vamos a parar, vamos a estudiar un poquito, a ver si la vamos a estar haciendo otra pifia más. Hasta ahora las hemos hecho y muchas, con desconocimiento, no hay nada que, es la organización y punto. Pero hombre, si yo soy hidrogeólogo que estoy trabajando en Armiche y veo que me están haciendo una obra encima de por donde va el curso del río, y sé que el río se me crea grandes problemas, yo hubiera dicho, parar un poquito, esperar un poquito, vamos a mirar a ver las cosas bien. Pero ahora hay lo que hay. Esa solución, pues bueno, oye, los que sepan, más que nosotros, pero bueno, en septiembre de 2016, esto sí lo tienen, así como el informe definitivo y eso pues les mandamos y bueno, les propusimos y no quisieron, bueno, no quisieron, no recibimos respuesta, esto sí, esto lo tienen encima de su mesa. Bera gehiago? Ba, itxi egingo dugu orduan, nahikoa hitz egin dugu guztiok. Bale, ba, eskerrik asko,